gobierno tiene prioridades insólitas y malas, como darle más plata a los servicios de inteligencia para que espíen los argentinos y no darle esa financiación a la gente que no come a la noche, a los docentes que cada vez ganan menos, sacarle a los jubilados. ¿Quién le recomienda al presidente de la Nación este personaje, pero le está haciendo tremendo daño al gobierno, al presidente, a la credibilidad, a la confianza, a las inversiones, absolutamente a todo? Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto. Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Si la doctora Villarruel podía haber o no hablado con los senadores, con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, bueno, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Nosotros habíamos arreglado un 5% para corregir la inflación del sueldo de los trabajadores, la inflación de junio. La verdad, nos comieron en una semana el poder adquisitivo de la gente, o sea que para nosotros nos están consumiendo nuestras ventas. Estoy de acuerdo en dar marcha atrás con la sesión que discutió y que armó semejante escándalo. El tema del desenganche. ¿Ah? Tiene que ratificar el pleno. Por la noche sí. La soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. El último ciclo de caída empieza, o de recuperación terminó a final del 2022. Desde ese momento Argentina está en caída libre prácticamente. La educación pública es una de las pocas, no tenemos tantos motivos de orgullo colectivo, firme, fuerte, convencido. La verdad es que la educación pública en la historia argentina es uno de los motivos de orgullo que tenemos. Yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el presidente Milei son totales, lo cual no significa que no pueda tener algunas divergencias y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad que tanto declamamos todos nosotros. ¿Cómo toman las críticas contra Santiago Caputo, presidente? De gente que no entiende nada. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Me quedo con lo que decía Fausto Espotorno, un país en caída libre. En nuestro país, y me acompaña esa cifra que creo debería acompañarnos en cada cosa que narremos de nuestra realidad cotidiana durante un muy buen tiempo, por lo menos hasta que se resuelva ese problema que debería ser el que pare el mundo, el que pare la Argentina. Hasta que eso no se resuelve, no avanzamos más. 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin comer. Bueno, en nuestro país, donde 1 millón de pibes y pibas se van a comer sin cenar, senadores y senadoras se aumentan a 9 millones de mangos el salario. Está bien, eso es el bruto, 7 millones y pico. Es un hervidero en este momento el Congreso Nacional y sobre todo el Senado. Recién decía Francisco Poltroni, senador de la Libertad Avanza en el programa de Máximo Montenegro, algo que es muy concreto. Esto impacta ahora, por eso se conoció, pero esto se decidió hace tiempo. Y Poltroni dice, che, ¿por qué no levantaron la voz antes si se sabía que esto iba a pasar? Y deciden ir para atrás, novedad de estas horas, deciden ir para atrás en el momento en que ya impacta, en que está el número, en que nos enteramos todos y todas. Esto ya se había decidido. Parte de la cortina de humo, parte de la sobreactuación, algo que la propia Victoria Villarruel dice, ¿no? Bueno, hacemos una sesión el próximo jueves a las 10 de la mañana y basta de sobreactuaciones. Y uno puede leer, incluido el presidente de la Nación, Javier Milei. Es realmente un hervidero el Congreso Nacional por estas horas y en un rato se confirmó una primicia de Pablo Ibáñez respecto de la bicameral que tiene que controlar el presupuesto reservado de la CIDE. En nuestro país, en este país donde hay 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin cenar, ¿se acuerdan del tema de los alimentos? Claro, de Capital Humano, de Sandra Petovelo, alimentos que estaban arrumbados en un galpón que no los querían repartir. El Poder Judicial les dijo, che, repártanlo, díganme cómo lo van a hacer, pero entreguen esos alimentos porque hay pibes que tienen hambre, entréguenlo. No. Y se quejaron hasta las últimas consecuencias y se siguen quejando porque no quieren entregar esos alimentos. Bueno, se descubrió en las últimas horas, lo va a contar Irina Hauser, que esos alimentos tienen olor a pis de gato, excremento de animales en los alrededores, está todo contaminado.
En el país en que el hambre es un crimen. 5.000 toneladas de alimentos en el país de 1 millón de pibes y pibas que se van a dormir sin morfar. Olor a pis de gato, contaminado el alimento. En este mismo país se tomó la decisión de desregular el precio de las garrafas. ¿Qué quiere decir desregular el precio de las garrafas? Bueno, antes tenía un tope, había un valor que el Estado más o menos recomendaba. ¿Por qué? Bueno, porque para una enorme cantidad de hogares, ¿cuánto? Más o menos 13 millones de personas, cerca de 3 millones de hogares, el gas en garrafa es fundamental. Y si vos desregulás el precio y cada cual le puede poner el precio que quiera a la venta, al negocio de la garrafa, que no debería ser un negocio, porque depende cómo se calefaccionan en épocas de mucho frío, de cómo se calienta la comida, le rompes el presupuesto a 13 millones de personas que están en situación de vulnerabilidad y a muchas otras que por ahí no están en situación de pobreza, que no están en el plan hogar, pero que están ahí, que los empujás si les desregulás el precio de la garrafa de la manera en que lo ha decidido el gobierno en las últimas horas. En el país de 1 millón de pibas y pibas, de pibas y pibes que se van a dormir. Esto no pretende ser un golpe bajo, esto es real. Esto es dato y es estadística. Ni siquiera es estadística, es realidad. Es la historia de 1 millón de pibes y pibas que morfan salteado. Bueno, en este país, en nuestro país es el más caro del mundo. Lo va a contar Fer Cerolini en un ratito. Argentina es el país más caro del mundo. Y alguien podrá decir, bueno, puede ser el más caro, pero si tu salario también es el más importante, más o menos compensá. Problema de los que tienen que comerciar con otros países. Bueno, justo no. Justo no. Los salarios tienen un retraso escandaloso. El gobierno dice, aumentaron un poquito respecto del mes pasado de la inflación, pero respecto de lo que perdieron. Y recordemos que perder el salario, ese reacomodamiento de los precios relativos, uno de ellos es el salario, es el plan. Y que si los salarios le ganaran realmente a la inflación y recuperaran, se rompe el plan porque sube la inflación, porque la inflación no es evidentemente solamente en todo tiempo, lugar y condición interplanetario un problema de emisión monetaria. En este país, en nuestro país, donde 1 millón de pibes y pibas se van a dormir sin cenar, se viene, lo dicen todos los epidemiólogos, se viene un problema muy serio en el verano de dengue. Es el segundo año consecutivo que hubo dengue todo el año, contagios, casos de dengue todo el año en el norte de nuestro país. Y se está haciendo bastante poco. No hay políticas nacionales. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno dice que cada provincia se arregle. Es responsabilidad de cada provincia. Y si hay algo para apenas las provincias del norte argentino, el resto no tiene ningún plan. Y eso se viene. Después hay que lamentarse. Y es noticia en todos lados y es agenda en todos lados la cantidad de mosquitos y los casos de dengue. Este es el momento de actuar. ¿Cuántos mensajes vieron en medios de comunicación, es decir, pauta oficial de prevención del dengue, de lo que hay que hacer comunitariamente, no individualmente, de la defensa colectiva frente a algo que dentro de muy pocos meses nos vamos a estar lamentando? Nada. Lo único que nos faltaba es la viruela del mono. En este momento están analizando en un buque que llegó de Brasil si hay un caso efectivamente potencial. Bienvenidas, bienvenidos a QR y arrancamos de esta manera porque en este mismo país, en nuestro país, con muchísimos problemas, además hay que sumar otro. Hernán Lecher le puso, y esta es la portada, Pymecidio. Acompáñennos con Hernán Lecher para que nos explique las cifras, la situación de las pequeñas y medianas empresas que nadie desconoce, que son las que más empleo generan y las que más productos vende al exterior. Es decir, de lo que comerciamos hacia el exterior, la gran mayoría sale de las pequeñas y medianas empresas. Buenas noches, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente, un dato que lo venimos mencionando aquí en el programa y que nos preocupaba. No es solo la cantidad de puestos de trabajo que se pierden, que se perdieron. Estamos hablando en el empleo registrado, privado y público, 265.000 puestos de trabajo, sino además la cantidad de empresas que ya han cerrado
con datos a mayo. Esto es importante porque después te voy a contar algunos ejemplos. Espejo retrovisor, estamos viendo lo que pasó en mayo. Te traje datos a mayo Sí. y después dije, a ver, ¿qué pasó después de mayo? ¿Se cortó esto? ¿Dejaron de cerrar las empresas? Te traje todos los casos que te traje, todos los ejemplos que te traje son de junio, julio y lo que va de agosto. Todos los ejemplos. Y es más, lo acoté solo a la actividad gastronómica porque si no tenía muchos más. Pero quería contarte algunas historias, Pablo, porque detrás de esto hay historias y en muchos casos comercios o empresas que hace muchos años que se habían bancado todas las crisis y cerraron finalmente en esta etapa. Claro, eso es importante porque nos lo han narrado una enorme cantidad de empresarios pyme aquí en QR, que demoran lo más que puedan una decisión que después es muy difícil de revertir. Son familias, conocen a sus trabajadores de hace mucho tiempo. Es muy difícil tomar la decisión de cerrar, porque no es sencillo volver a abrir a la semana siguiente cuando la cosa eventualmente mejore. No, y no lo haces. Habitualmente cuando cerrás, bueno, la decisión para Te bancás volver hasta el final. a apostar lleva mucho tiempo y te diría que en muchos casos directamente no la haces porque el daño que te genera, además te diría hasta psicológico, no solo Claro. monetario. Sí, son traumas, son Es traumas una gran familiares. frustración. Es una gran frustración. Cuando vos visitás las empresas, Sí. muchos te hablan de la empresa casi como si fuera un hijo más. Estoy exagerando un poco, pero es bastante así. Si han puesto la vida para construir esas empresas. Claro. Te traje, en primer lugar, algunos datos para ilustrarte lo que recién te mencionaba. Sí. Vos me decís, bueno, Hernán, a ver, pero me estás hablando, ¿cuántas empresas desaparecieron desde que asumió Milei? 10.000 empresas cerraron desde que asumió Milei. 9.972 empresas. Es un número tremendo. ¿Vos te acordás que con Macri recordamos que cerraron aproximadamente 25.000 en 4 años? En 4 años. Vamos 10.000 en solo 8 meses. Bien, desde noviembre, perdón, me corrijo, 2, 4, 6, 7 meses, porque el dato está a mayo del 24, de 512.357 a 502.000. Fíjate que son básicamente las 10.000 empresas que han cerrado. Sí. No hay alguna grande, pero muy poquitas. El 99,9% son básicamente empresas pymes de menos de 500 trabajadores, muchas micropymes. Básicamente este dato deriva, son empleadores, para ser preciso, gente que presentó lo que se llama el 931, el formulario donde yo declaro que tengo un empleado en relación de dependencia. Dato importante, cada una de estas barras es la cantidad de empleadores, es decir, de empresas que había efectivamente en cada mes. Exactamente. Hay que hacer la diferencia, bien. Sí, fíjate que es una No es inclinación a la la baja. suma de no es el cierre en cada mes de No. cantidad de empresas, bien. Pensaba en la declaración de Spotorno, ¿no? Caída libre, claro. Fíjate la placa que sigue, tiene un poco la misma curva. Estamos hablando de la cantidad de trabajadores. Recién te mencionaba, 265.000 trabajadores registrados. Acá incluimos los privados y los públicos. Por eso Sí. el número es de 9,6 millones A mayo. aproximadamente. A mayo, claro, a mayo. Todavía falta. Estamos mirando con el julio, espejo retrovisor. agosto, ¿no? Estamos en agosto. Pero si querés te cuento algunas de las historias de lo que ha pasado, sobre todo en el sector gastronómico. Hoy cuando pensaba en esta cuestión, en realidad me dispara un poco la idea, el dato naturalmente, pero en San Martín pasó, y ahora te lo voy a contar, que cerró una heladería, Serafín, en la peatonal. Una heladería que desde que yo vivo existe. Aquellos que viven en San Martín conocen Serafín. Es decir, hay 3 heladerías, si querés. ¿Viste Hay que un siempre- vínculo emotivo, Sí. además del En tu helado. localidad, en tu distrito, sí, hay 2 o 3 heladerías que vos Sí. sabés, a uno le gusta una. Claro. Esta es una de las que le gustaba a buena parte de los vecinos de San Martín, cerró. Yo la había visitado hace un par de meses atrás y me habían dicho, la cosa está muy complicada. Les había querido hacer una entrevista y de hecho no habían Sí. querido porque, bueno, el dueño no estaba y demás. Pero te quiero contar algo de esas historias. Mirá, cerró uno de los bodegones con mayor historia de Rosario. Estoy hablando del bar El Ancla. ¿Sabes cuántos años tenía? ¿Cuántos cumplía en 2024? 100 años. Mirá, ahí dice, lo que debió ser el año del festejo de los 100 años del bar El Ancla en la ciudad terminó con el cierre del local. ¿Sabés qué? Bueno, cierra por la crisis de ventas, básicamente. Sí. Este era un bar notable. En el Consejo Deliberante de Rosario hay un esquema parecido al que tenés acá en la ciudad, que hay una serie de bares que por historia y demás se consideran bares notables. Bueno, el bar El Ancla era un bar notable, cerró, te digo con precisión, el 1 de julio
te dije, después de mayo te voy a contar todo. Bueno, este cerró el 1 de julio. Chilo, la heladería emblema de Zona Norte que cerró después de 85 años. Estaba en Martínez. El problema principal reside en el costo del alquiler. No lo pueden afrontar. Estamos hablando que cerró el 20 de junio. También, después del dato que te estaba mostrando. Que está mostrando. Pasemos, si querés, a la siguiente. Te cuento otra historia. Por la crisis cerró un bar super top en una esquina muy concurrida de San Juan. Fíjate que te traje además todo un esquema federal. Para que no me digas, che, en la ciudad de Buenos Aires, son de San Martín. No, no, no. De todos lados, Johnny B. Good se llamaba, es muy conocido, ahí tenemos. Bajó las persianas definitivamente. 20 personas perdieron su trabajo. Era grande, tenía 320 cubiertos, es decir, un local realmente grande. El toque final se lo dio el costo de la electricidad. Cerró cuando vino la boleta de la luz, dicho en buen criollo. O es el alquiler, o son los servicios, o eventualmente es la caída en la venta. Estos son todos los factores. 9 años de antigüedad tenía, no arrancó la semana pasada y demás. Se había comido, fíjate, la pandemia y sin embargo esto terminó cerrándolo. Cierra una importante heladería de Chipoleti, luz, gas y alquiler. Matan los comercios rioneros. Bueno, la bajada ya de la nota nos anticipa de qué se trata. Estamos hablando solo gastronomía, nos dijiste, ¿no? Solo gastronomía, no te traje otro rubro. Vamos a repasar todas y no te traje otro rubro. Es Grido, la heladería, bueno, cerró. Hay una cantidad importante en Chipoleti, ahora vamos a ver otra, de cierre de comercio en una localidad relativamente, no demasiado grande, por decirlo de manera sencilla. Allí tenés Serafín, la histórica heladería de San Martín que cerró sus puertas, caída de ventas y demás. Esa es la esquina de la peatonal donde existía Serafín. Insisto, una heladería histórica, de las más... ¿Cuántas citas se habrán quedado en Serafín, no? Se había fundado, es un vínculo emocional. Se había fundado en 1960. Yo tomé mi último helado ahí hace 2 meses o 3 meses. No quiero preguntar más, pero está muy bien. También en Chipoleti, el sorpresivo cierre de un famoso bar chipoleño y el futuro de una esquina. El Liverpool. El bar Liverpool, efectivamente. ¿Sabes por qué cierra esto? Bueno, ya te anticipé algunos de los casos. Pues también por el costo del alquiler. El 22 de junio fue esto. Fíjate, todas te estoy contando relativamente reciente. Pasamos, si querés... Un país en caída libre, lo de Fausto Espotorno, ex asesor de Milei, ¿se acuerdan, no? Sí. Es una idea muy clara, que se transmite de una manera muy sencilla. Un país en caída libre. Hasta no hace mucho mencionaba que iba a haber recuperación económica. Hoy escuchamos otra cosa, ¿no? Probablemente porque debe estar viendo este tipo de cuestiones. Otra cervecería en La Plata cierra sus puertas tras 12 años y profundiza la crisis en el sector. En realidad hay varias que han cerrado. Te cuento una, Cerveza Gonet cerró el 16 de julio. 16 de julio, tenía 12 años. Mirá, fíjate. También soportó la pandemia. Escucha el dato. Podía producir, esta era una empresa que producía cerveza artesanal. Podía producir hasta 10.000 litros al mes y estaba produciendo 2.000. El dato, claro, decís, es imposible que resista. Claro. ¿Cuántos meses puede resistir? Invirtió como para 10.000, capacidad de 10.000 y termina vendiendo 2. Cuando veíamos capacidad instalada, bueno, vos cruzabas la puerta, entrabas a Cervecería Gonet y estaba al 20% funcionando la máquina. ¿Qué, Fer? Justamente, quizá esa cervecería, que es de lo poco que están dando hoy, que la gente termina yendo el viernes, sábado a una cervecería que te tiene... En vez de ir a morfar, te vas a tomar una cerveza. Cerveza suelta y papas. Te dan papas bravas, que barato, y nada más. Pero lo que está diciendo él es que esta estaba como empresa, como pyme, y quería producir. Lo que se le debe haber caído es todo el circuito de ventas afuera. De hecho, tenía un doble problema, porque era una empresa que tenía un bar allí mismo y se le habían caído la gente que iba a tomar cerveza allí, pero también, como dice Cero, vendía las botellas de cerveza y también se le había caído las ventas en eso. Habló el propietario de Yuyo Verde y anunció el cierre del bar. Estamos hablando de la provincia de Tucumán. Sí, de la provincia de Tucumán. Esto fue el 25 de junio. 1 de agosto había cerrado en La Plata otra cervecería, Antares. 8 años hacía, Antares de Citibel. Aquellos que han estado por Citibel lo conocían Antares de Citibel. Algunos se deben estar enterando en este momento que cerró, porque cerró hace muy poquito, el 1 de agosto. Y te decía, Yuyo Verde, que en Tucumán también anunció, por los elevados costos, el cierre de este comercio. Bueno, te traje un paquetito de casos, fíjate, todos posteriores al dato que te había dado, pero
Y solo de un sector, y solo de un sector. Esto es el panorama que estás viendo, sector comercial, algo del sector industrial, agregamos también en esta cuestión, de lo que tiene que ver con la cuestión gastronómica, un impacto feroz, lo mencionábamos. Si la actividad no se recupera, te pasa esto. Es importante recuperar la portada, Pymecidio, con todo lo que eso significa. No hay gobierno que no se desviva y diga, trabajamos para las pymes. Le bajamos impuestos para que efectivamente puedan tener una carga más aliviada. Le damos reforma laboral para que puedan contratar más. Bueno, lo que las están matando, lo que está gestando este pymecidio, por lo que nos cuenta Hernán Lecher, tiene que ver con el alquiler, tiene que ver con todo lo que se desreguló. Tiene que ver con el alquiler, tiene que ver con los servicios y tiene que ver con la gente no tiene un mango en el bolsillo, entonces no consume. Hay una pregunta para hacerse. Vamos a suponer, hipotéticamente, hay economistas heterodoxos de entrada, ya confrontando a Javier Milei, pero también hay economistas liberales que dicen esto no es sostenible. Vamos a borrar todo eso, vamos a omitir todo eso y vamos a suponer que efectivamente en algún momento esto remonta. Porque en algún momento, Hernán, corregime, no puede caer indefinidamente. Hay algo muy feo, hay una figura muy fea, la imagen es muy fea, pero se utiliza mucho entre economistas que es el rebote del gato muerto. No hay que explicarlo mucho. El animal sigue muerto, pero tiene un rebote cuando golpea contra el piso. Porque algún rebote hay, porque no puede caer indefinidamente. Vamos a suponer que aparece algún rebote que se estabiliza la caída. Esto que decía Hernán, el cierre de una pyme es una tragedia familiar. Para quien la creó durante tanto tiempo, a veces viene de generaciones, para los trabajadores y trabajadoras que en muchos casos hasta tenían un vínculo afectivo con quienes les daban empleo. ¿Cómo se recupera eso? Porque en algún momento quizá el presidente dice, ¿vieron? Funcionó. Acá está, en la planilla Excel están todos los indicadores. Pero ¿y ese trauma? ¿Cómo se recupera? ¿Se rompen cosas que no tienen arreglo? Y Pablo, para estas empresas el rebote ya llegó tarde. Ya ni siquiera lo van a ver. El rebote es un rebote estadístico eventualmente, no es un rebote de la realidad. Es un rebote eventualmente estadístico. Bueno, quien habló sobre esto, ICAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, no es necesariamente un instituto PYME del Instituto Patria. Fíjense lo que dice el presidente de CAME, cuál es la situación que están viviendo y nos vamos a la mesa. Pero cuando tuvimos el desfasaje del dólar blue a 1.500, ahí tuvimos lista de precio nueva en todos los productos. Y ahora nuevamente estamos recibiendo alguna que otra lista. Pero en ese momento nosotros habíamos cerrado la paritaria mercantil, que es la más grande de Argentina, que cerramos con el Sindicato de Comercio y bueno, y la CAC, la Cámara Argentina de Comercio. Y automáticamente recibimos lista de precio entre un 5 y un 7%. O sea, nosotros habíamos arreglado un 5% para corregir la inflación del sueldo de los trabajadores, la inflación de junio, y la verdad nos comieron en una semana el poder adquisitivo de la gente, o sea que para nosotros nos están consumiendo nuestras ventas. Bueno, muy bien, aquí estamos con todo el equipo, Martín Granowski, Fer Cerolini, Irina Hauser, Hernán Lecher, formalmente muy buenas noches. Y está Oscar Agos Carreño, que es diputado nacional de Encuentro Federal. Oscar, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Pablo. Ya vamos a conversar con él porque les decíamos, en el Congreso hay mucha tensión política. Interesante para la lectura, se están definiendo cosas importantes. Una de ellas se definió hoy. Las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de los Organismos de Inteligencia. Alguien dice la única, lo decía Máximo Montenegro también, probablemente la única bicameral que tiene un impacto concreto en el funcionamiento de algún organismo o que resuelve algún problema. ¿Por qué? Bueno, porque analiza, entre otras cosas, en qué se usan los gastos reservados de la CIDE. Había una discusión sobre quiénes iban a ser las autoridades. ¿Y qué se decía? Bueno, por un lado estaba Santiago Caputo, asesor presidencial, pero hombre muy importante en el esquema de poder de Javier Milei, que quería a Cuader, que quería al peronista, mucho enojo en el peronismo con Cuader porque votó la ley base, etcétera, etcétera, pero lo quería efectivamente allí al frente de esa comisión. Y en realidad, Victoria Villarruel quería a Martín Görling, que es de otro espacio político y querían que fuera. Y Pablo Ibáñez, el viernes pasado, casi de última, le dice, antes de cerrar, te quiero contar algo que puede pasar. Es un tiro largo, es bastante poco probable, pero no lo descartes. E introdujo un nombre, lo recordamos. Hay ahí el dato más novedoso,
que necesitas mayoría para resolver la presidencia y que algunos hablan de la posibilidad de que haya un acercamiento entre los votos del peronismo y los votos del radicalismo, los integrantes del radicalismo, para ver si hay un camino intermedio para que el que presida la comisión sea Martín Lustó. Es una posibilidad. Bueno, eso sería remotísima, me es una imagino. posibilidad remota. Pero sería un plot twist maravilloso, ¿no? Bueno, un giro en la historia. Como una variable, ¿viste? Sí. Esto puede terminar de varias maneras. Bueno, no nos lo había contado Pablo, lo contó al aire y francamente le expresaba mi sorpresa. No la vimos venir. Pablo Ibáñez la vio y la contó y efectivamente eso ocurrió, Martín. Y así fue. Efectivamente, Ibáñez tenía razón, hay que mirar QR. Así es. Para tener primicias, es así, claramente. Lo que terminó habiendo, después en todo caso podemos contar los detalles, pero lo que terminó habiendo es, vos lo decías hoy, y lo decía Pablo también, candidato de Santiago Caputo, hiper, mega e importantísimo asesor presidencial. Parece que no le da para el 100% del poder, yo creo que esa es una... Empiezo a tirar alguna conclusión, Sí. digo, me parece que ese es un elemento ya. Tampoco Victoria Villarroel. Victoria Villarroel tiene poder. Bien, vicepresidenta y además presidenta del Senado. Tiene poder. Influencia sobre la familia militar en general, que incluye los votos de los militares, los votos de una parte de la policía, más relaciones. Y relaciones con servicios de inteligencia, antiguos y modernos. Bien, tampoco le dio. Se juntaron fuerzas políticas, peronistas y radicales, en algunos casos viejos peronistas y viejos radicales, conocidos de hace mucho tiempo, y sale lo que Pablo anunciaba, no porque Pablo tuviera la bola de cristal ni hubiera tirado al aire, no tiró al aire, lo que hizo el otro día fue tirarlo con información. Claro. Y la información tenía que ver con las negociaciones. Entonces, finalmente, para los que creen que la política es una ciencia exacta y que está todo dado, finalmente el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia va a ser Martín Lustó, senador radical, que inclusive votó en solitario en varios de los temas importantes de los últimos meses, sin siquiera votar en coincidencia con el bloque de diputados radicales que preside Rodrigo de Loredo, y ni siquiera con todos los senadores radicales. Claro. Esto es Lustó presidente. ¿Quiénes están además? Están Oscar Parrilli y Leopoldo Moró. Ahora, Oscar Parrilli fue el director de la AFI, cuando Cristina Fernández de Kirchner convierte la CIDE en AFI, Sí. y otros detalles más. Pero Y Leopoldo Moró y Leopoldo Moró viene de ser el integrante de la Comisión de Inteligencia. El presidente. Parrilli fue el que eliminó los fondos reservados. Exactamente. Bueno, sumamente interesante, y acá lo suma el diputado Oscar Reño, porque mañana hay una sesión en diputados, veremos si están los votos, se va a intentar derogar el decreto de necesidad de urgencia de los fondos reservados de la CIDE. En ese sentido, esta decisión que se ha tomado, este juego entre el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical para la autoridad de la Comisión Bicameral, ¿cómo lo lee, diputado? Bueno, buenas noches. En primer lugar, me parece que es muy importante que impulsáramos esta sesión, porque sin ellos no existiría esta bicameral. Digo, el gobierno se tomó 9 meses, solamente abrió una bicameral, que es la de DNU. Venimos insistiendo en cada sesión y con distintas notas. Hoy presentamos una nueva nota de que los presidentes de ambas cámaras llamen a funcionar el Congreso como corresponde, y eso incluye las bicamerales, que muchas son muy importantes. Es verdad que hay muchas de menor peso, pero por ejemplo la de privatizaciones después de la ley Bases toma una relevancia muy importante, y esta era clave porque hay gastos reservados que se están utilizando. El sistema de funcionamiento de esta bicameral es mensual, que tiene que en reuniones reservadas hacer los controles de qué se hizo con los gastos reservados, y ahora cuando subieron un 800% lo que es los gastos reservados, toma una mayor relevancia. Por lo tanto, creo que la sesión de mañana es muy importante. El gobierno está preocupado, está apretando por todos lados para tratar de que no exista quórum, para que no exista ni siquiera discusión, lo que es legítimo dentro de la política. ¿Cómo está el poroteo? Bueno, nosotros creemos que tenemos los votos y el gobierno también, así que mañana nos desayunaremos con ellos. Hagamos esta aclaración. La semana pasada se necesitaban 2/3. Mañana 129, es decir, quórum, mayoría... Se necesitaba 2/3 porque no logramos que lo metan en el temario. Como no entraba en el temario, se necesitaba una mayoría especial. Por eso, ¿qué hicimos? Dimos de baja esa sesión, cuando además se cruzaron 2 sesiones, y la llevamos esta semana para que fuera mucho más claro, con un tema solo, y es entrar a discutir este aumento. Bien, y el gobierno dice que tiene los votos, y quienes quieren tener esta sesión dicen que también están. Así que se verá, es momento a momento. ¿El gobierno está presionando mucho?
Bueno, el gobierno, a través de los gobernadores y varios diputados con los que hablan directa, está tratando de que no haya quórum, de que no se discuta. Insisto, esto es legítimo en la política, más allá de que no nos guste. Nosotros creemos que este tema se tiene que discutir, pero sinceramente vamos a insistir con este tema todas las veces que sea necesario porque nos parece gravísimo. Y además tiene que haber una aceleración del tema porque justamente ya anuncian que se gastaron el 80%, es decir, no va a quedar nada. Perdón, ¿se gastaron o están devengados, Hernán? No, es una muy buena pregunta. A ver, hoy a la mañana me fijé, porque habíamos dicho acá en el programa, que los gastos había pasado a 103.000 millones de pesos el presupuesto de los gastos reservados. De eso había 80.000 que estaban devengados. Devengado es, hice la orden de pago. Pero el gobierno decía, no, en realidad, como no hay que rendirlos, se hace el devengamiento, pero fíjense que no están pagados. Sí. Cuando hablábamos la semana pasada, eso efectivamente era así. Hoy a la mañana estaban pagados los 80.000 millones de pesos. Es decir, alguien se llevó la plata. Ya se usó. Ya está, no está más. Para vieja, hermano, si te agarran... Se sonríe, Oscar. ¿Ya tenían esta información? Tenemos esta información porque venimos siguiendo la misma información que es pública. Y además porque al no funcionar la bicameral no se podía llegar de ninguna forma porque los fondos reservados tienen estas particularidades. A mí lo que me preocupa, más allá de entrar, porque ahora ya tengo una bicameral, ya hay gente obligada a pedir estos controles, pero digo, la discusión de mañana es grave por varias cosas. Digo, nosotros tenemos que poner como Congreso límites jurídicos y políticos al gobierno. Jurídico, ¿por qué? Porque en primer lugar, el DNU de este aumentazo está prohibido por la ley. Es decir, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera dice con toda claridad que la plata de fondos reservados y de inteligencia es competencia exclusiva del Congreso. Es decir, ahí violaron una ley, sin ninguna discusión. Entonces, toda la discusión de cómo la gastaron, bueno, ahora van a cobrar los papeles, van a llevar los tickets y le van a pedir a Lustó que llame una reunión para ver qué gastaron. No sé qué van a dibujar ahí o si no es dibujo. Lo bueno es que se va a poder discutir. Pero ya hay una violación legal que es gravísima de cómo se asignaron esos montos y eso van a tener que aclararlo no solo en la bicameral, sino además en el Congreso. Tampoco hay necesidad y urgencia, que la Corte lo viene pidiendo para los DNU. Sabemos que a este gobierno le gustan los DNU o no tener que hacer política en el Congreso. No han explicado que hay una amenaza al gobierno nacional, extranjera, que inteligencia de otro país dijo. No hay una explicación de por qué un día para el otro está esto. Y al no haber tampoco necesidad, el problema que tenemos es que empezamos a ver que esta plata puede ser utilizada para apretar opositores o para apretar periodistas. ¿Y hasta ahora en qué creen que puede haber sido utilizada? No, tenemos todas especulaciones como ustedes los tienen los periodistas y además Yo quiero saber. Como vemos en las redes sociales cómo nos castigan a nosotros y los periodistas que dicen lo que no quieren escuchar, vemos que las granjas de trolls están por todos lados. Y ahora le tienen que pagar al que ganó el Martín Fierro. Espera, quiero saber las especulaciones. Yo especulo, como especulan ustedes, que hay granjas de troll, que hay todo un aparato donde les sirve amedrentar a opositores y a periodistas que se meten donde ellos no quieren que se metan. Por eso creo que hay que poner un límite político, no solo jurídico. O sea, yo di los motivos por los que jurídicamente creo que tenemos que hacerlo. Creo que el Congreso tiene que poner un límite político en esto, porque me parece que es la oportunidad, pero además hay algo que la gente entiende, porque hasta ahora es toda una discusión que no sé si alguien que esté viendo puede entender que la bicameral, que cómo funciona, pero hay una realidad. El propio Milei dijo que este es el gobierno que más ha ajustado en la historia. Es el gobierno que está ajustando y dijo no hay plata. De hecho, gorro, bandera y vincha con eso para... Es una cosa maravillosa, hasta una publicidad ya lo toma graciosamente. Entonces, dice que no hay plata. Ahora, no hay plata para lo que quiere, pero sí hay plata en un monto sideral con muchos ceros, que a lo mejor la gente no entiende, para espías, para espionaje, para las cloacas del poder en la historia de la Argentina. Y tenemos que tener algo bien claro, porque la gente a lo mejor no entiende el número por lo largo que es, pero son 72.000 jubilaciones mínimas con aguinaldo completo hasta fin de año. 72.000. Si querés verlo no por lo que se pague a fin de año, porque es difícil de entender, si vos ponés jubilados cobrando jubilación mínima, son 5 estadios de River completos. Esa es la cantidad de plata. Después podemos hablar de cantidad de cordón cuneta que se puede hacer, de rutas por obra pública, porque digo, la plata que no está en los subsidios al transporte en Córdoba, pero si están en el AMBA, es una decisión de Milei. La plata que no está en los fondos universitarios o en la educación, es una decisión del gobierno de Milei, pero sí está para el espionaje. En las jubilaciones, ustedes lo han cronicado muchísimas veces, la plata que no está para que los jubilados cobren un número mínimo razonable. Voy a poner un argumento del gobierno. Bueno, yo diría, está bien, todo eso efectivamente puede ser cuestionable, hay que hacerlo. Yo vine a prometer ese ajuste, no voy a desfinanciar a las agencias de inteligencia, no voy a desfinanciar a las fuerzas de seguridad, no puedo desfinanciar eso.
Bueno, cumplen roles muy importantes. Pero yo coincido en el mundo moderno es muy necesaria la inteligencia, sobre todo está bien. Ahora, el gobierno argentino tiene hay inteligencia militar, hay inteligencia policial, existe también la AFI, que ahora es CIDE, que también salió por DNU. Bueno, ordenemos y expliquemos. Esta comisión la bicameral, tendría que haber existido mucho tiempo antes para empezar a dar esta discusión, antes de hacer la modificación de la AFI a la CIDE. Y cuando Nicolás Mazot intentó que este tema se trate en la comisión de DNU, ya que no habilitaban la otra, bueno, estuvieron los votos, incluso el radicalismo, no permitiendo que se discute este tema, pese a que una semana antes habían sacado un comunicado. Sí. Hay una cosa que me parece muy interesante. Vos hablaste del tema de límites. Lo de ponerle límites al Ejecutivo, más allá incluso, o más acá, del monto que es monstruoso, como acabas de graficarlo, de los fondos reservados por DNU. El hecho de empezar a poner límites es posible por la percepción del pymecidio, como hablaba Hernán Lexter, porque el gobierno en realidad, más allá de lo que digan las encuestas para mí son un insumo, digo, hay algunas muy serias por otra parte, pero más allá de las encuestas hay una sensación de mayor desasosiego, de mayor incertidumbre, y eso anima a una parte de la política a poder poner límites. Bueno, yo creo que las instituciones argentinas funcionan. Digo, los políticos o los mismos medios dudaban de la capacidad de Milei, sin fiscales en todo el país, llegar con la boleta tradicional de papel que el Senado no está tratando. Digo, nosotros vemos que la Argentina, las instituciones funcionan y que realmente que haya diputados y senadores ejerciendo los controles y los límites que corresponden, los celebro. Pero sí, yo creo que funcionan las instituciones, pero a ver, están reaccionando rápido al tema de los servicios, pero hay un tema con el tema de la alimentación, que es lo prioritario, y que empezó a fallar desde el primer día que encontraron galpones llenos de comida que no quieren distribuir y que cortaron los planes alimentarios. Está bien que habían dado algunos de las asistencias que se dan, habían aumentado, pero la UH y esto que habían aumentado, y decían, con eso nos quedamos tranquilos. Claramente se ve gente revolviendo la basura por todos lados. Hay eso me parece que debería ser la prioridad mayor, porque el tema del hambre no puede estar politizado. Es decir, por lo menos que la gente se vaya con comida, vaya a dormir comida. Eso me parece que las Naciones Unidas lo están denunciando ahora. No creo que le corresponda a ningún partido particular, sino a todos. Coincido que tendría que ser la absoluta prioridad. Lo que pasa es que es muy difícil esas cuestiones tan operativas de un poder ejecutivo meterse al Congreso de la Nación en los tiempos que además la gente necesita. Coincido absolutamente que deberíamos priorizar esos temas. Ahora, es mucho más fácil y probable que nosotros resolvamos estos problemas haciendo que la plata vaya donde tenga que ir. Eso puede hacerlo el Congreso. Nosotros podríamos pedir informes, ver qué pasó. Lo que no podemos allanar, la justicia tampoco ha dado claras respuestas de qué pasó. Pero si no lo resuelven ustedes, no lo va a hacer nadie, porque ellos están dispuestos a no hacerlo. Yo creo que hay muchos temas que hay que resolver. Uno de los grandes problemas es que el gobierno no gestiona, no nombra funcionarios. Hay 1.800 funcionarios de alta jerarquía nombrados, que han sido nombrados por el kirchnerismo, por el gobierno de Alberto Fernández, que siguen estando en el Poder Ejecutivo y son los que no gestionan o gestionan contrario a los intereses que prometió representar Milei a la hora de ser elegido. O sea, coincido en el diagnóstico, lo que digo es con las herramientas y las mayorías y minorías que podemos ir resolviendo. Incluso la mayoría del radicalismo creo que mañana va a bajar. He hablado con muchos diputados y la verdad que veo que ese bloque va a bajar la inmensa mayoría a tratar de resolver este tema, porque si resolvemos que estos 100.000 millones vayan a donde tengan que ir, vamos a poder darle la discusión de cómo se gastan. Ahora, claramente la prioridad para este gobierno no son los jubilados, no es la educación, es el espionaje. Oscar, para la comisión bicameral, ustedes promovían a Cuadra. Nosotros en realidad habíamos logrado un acuerdo político para que fuera Emilio Monzó. Después, en el derrotero largo que tuvo esto, mucho más largo de lo esperado, bueno, se decidió que se perdieran tener a un expresidente de la Cámara de Diputados aplaudido por todo el espectro político cuando dejó la Cámara. Bueno, no se logró porque el gobierno decidió que no fuera ahí. Después, quién fuera la presidencia, la verdad que nosotros nos corrimos esa discusión y era un problema que tenían que resolver los propios diputados y senadores a la hora de votar. Sabíamos que la presidencia le tocaba al Senado y por lo tanto entendíamos que lo iba a resolver el Senado, sobre todo porque empezó toda una especulación donde era preferible... Pero el espacio político de ustedes promovía a Cuadra, ¿o no? No, nosotros no participamos. Había preferencia de algunos diputados en nuestro espacio que sí tenían alguna, pueden haber manifestado ahora como bloque. No tuvimos nunca una reunión donde dijimos vamos a apoyar a tal o cual.
Sobre todo un tema que estuvo tan manoseado. ¿Y qué opinión te merece la actitud de Cuéllar en particular respecto de la negociación de su voto en relación a Salto Grande, a los cargos de Salto Grande? Bueno, creo que tiene que dar explicaciones Crexel, él, hay muchas situaciones. Digo, hoy me enteraba, veía que una senadora, el presidente del partido de una senadora era nombrada interventor en un registro automotor en Jujuy. Me enteraba hoy me pasaban esa información y me decía, che, es medio raro. Si empezamos a juntar de muchos lados información, al final son mucho más casta que la casta tradicional de la que tanto se quejaba Milei. Ahora, me parece que estaría bueno que vengan a este programa y den explicaciones de este tema, porque caemos de vuelta en la especulación. Ahora, a mí me parece que, como el tema del Senado, bueno, se va a discutir ahora el tema de las asignaciones, de las dietas. Bueno, a transparencia de explicación ante todo el mundo, me parece que eso es sano. Un tema delicado. Bueno, estos que son temas también muy delicados, la ley base fue muy delicada en lograr mayorías y minorías. Creo que diputados fue mucho más abierta la discusión. El Senado fue mucho más oscura. Bueno, que lo discutamos, que se nos puedan dar explicaciones, creo que es maravilloso. ¿Cómo se decide cuánto debería ganar un diputado, una diputada, un senador o una senadora? Digo, para que no sea permanente. ¿Cómo se construye una referencia para cuánto tiene que ganar un legislador? Nosotros, cuando se armó el lío pasado del Senado también, presentamos un proyecto de ley junto con Pichetto y varios diputados de nuestro bloque que justamente trataba de resolver esto. ¿Qué decíamos nosotros? El presidente de la Nación es el que más gana. Y para abajo todos. Ahora, ¿dónde empezó la traba para este gobierno para discutir ese tema? Cuando se dieron cuenta que los directores de YPF no ganan 70 millones, que los directores de aerolíneas. Entonces la discusión tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Cuál es nuestra forma de verlo? Es como decir, es difícil porque siempre genera discusiones. Ahora, para nosotros el presidente es el que más tiene que ganar. ¿Queremos poner los presidentes de los tres poderes? Vamos los presidentes de los tres poderes. Y a partir de ahí algún indicador que permita ir para abajo. Nuestro proyecto es clarísimo, es la forma que se va estipulando, pero eso también incluía a muchos, a los funcionarios de AFIP, de la alta jerarquía de AFIP, a los funcionarios del Ministerio de Economía, a los del Ministerio de Justicia que cobran un 25% de ACARA, de sobresueldo, y que este gobierno prometió eliminar y no elimina. Digo, todo eso es una realidad. Ahora, si lo vamos a discutir, lo tenemos que discutir en serio. Si este gobierno discute en redes sociales y se quiere pelear con Villarroel y no entra la discusión en serio, bueno, va a ser difícil. ¿Para vos hay una sobreactuación del tema por parte del gobierno? Y absolutamente, digo, yo creo que la vez pasada y esta vez no podían desconocer que esto iba a pasar y no se ocuparon. Digo, el enganche que quedó en el Senado es natural, y no me parece mal que los diputados y los senadores ganen bien, no me parece mal, porque aspiracionalmente, sobre todo los que venimos del interior, hay todo un tema ahí, pero yo insisto, la discusión es, discutámoslos abierta a la sociedad, le demos una explicación, y ¿por qué no tener una ley que lo regule con mucha claridad? Que no haya especulación. Oscar, tengo una última pregunta. En principio hubo espacios de la oposición, por ejemplo, Encuentro Federal, Hacemos Coalición Federal en su momento, que decían, bueno, no estamos de acuerdo en un montón de cosas que plantea el gobierno, pero sin embargo le vamos a dar las herramientas. Ese momento pasó con la ley bases. Estamos entrando en otro momento, es decir, se acabó aquello de darle las herramientas y aunque no estamos de acuerdo, le facilitamos la gobernabilidad. ¿Estamos por ver otro Congreso? ¿Estamos viendo otro Congreso? Bueno, al darle las herramientas, al mismo tiempo le quitamos las excusas. Digamos, hay dos armas ahí, digamos. Una muy importante, que es todos los presidentes han empezado con herramientas. Se demoró mucho acá, torpemente bajaron la ley a la mitad del camino, pero bueno, se terminó saliendo la herramienta mejorada, porque hemos trabajado para mejorarla. Por ejemplo, yo he trabajado para eliminar las retenciones al valor agregado que querían poner al maní de Córdoba o al vino de Mendoza. Para dar ejemplos, hemos mejorado la ley, no solamente se la hemos dado, sino también hemos trabajado para mejorarla y además para que salga después en el Senado, para que tengan... algo que el gobierno no hacía era juntar las discusiones entre diputados y senadores, por lo tanto iba a pasar que iba a ir y volver mucho peor de lo que fue. Ahora, también se le acaban las excusas al gobierno y eso se lo dijimos en el debate, lo dijimos públicamente, de que nosotros acompañamos en esta primera etapa y vamos a ir acompañando en las leyes que vengan, nos expliquen y sean razonables. Hemos aprobado la semana pasada la extensión del banco de datos genéticos, que es muy importante. Hemos aprobado el financiamiento universitario, ya sin la mayoría del gobierno. Digo, vamos a seguir dando aquellas discusiones donde creemos que el gobierno hace las cosas correctamente. Pero necesitamos que vengan, que nos expliquen y que hagan política. ¿Qué votaron en la limitación del derecho a huelga de los y las docentes? Bueno, primero hay toda una discusión, vos decís el tema de la esencialidad. Sí. Bueno, hay un proyecto de ley que venía empujado desde el PRO, que lo habían redactado, se acordó con la Libertad Avanza. Y bueno, es un proyecto que tiene discusiones por ese lado, ha sido morigerado respecto de la posibilidad, de esta posibilidad. Yo creo que es medio
para el AMBA, como muchas de las leyes que se hace aquí, digamos, es impracticable que el gobierno provincial de cualquier provincia, sobre todo alejado del AMBA, lleve adelante esta propuesta, y esto también es la nación metiéndose en la facultad de llevar adelante la educación. Le voy a preguntar de otra manera, más allá de que, por supuesto, después hay un poner en práctica eso que se votó. ¿Qué puede hacer un docente o una docente cuyo salario no llega a la canasta básica si no es hacer huelga? No, por supuesto que tiene el derecho a hacer huelgas. Se supone que la ley, como salió, regula la huelga, no es que la prohíbe, genera un sistema, un mecanismo para que no tengan presos a los chicos. Ahora, creo que es mejorable, creo que el Senado va a trabajar en este texto y posiblemente trabaje en algunas modificaciones. Claro, tiene media sanción. Ahora, yo lo que digo para desdramatizar es que es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, que después tienen que aplicar las provincias, porque en esta discusión nos olvidamos que la educación, no solo la pública, sino también la privada, es administrada por las provincias en un sistema federal. Está por lo tanto, descentralizado. si la podemos dejar como titular, se prohibió el derecho a huelga. El gobierno además cortó el fondo de incentivo docente. Bueno, esa es la verdadera discusión, es decir, el fondo de incentivo docente, el FONID, es la gran discusión que estamos tratando de dar. Los gobernadores lo vienen resolviendo como les sale, como pueden, pero si le cortan al mismo tiempo la plata de las cajas de jubilación, la plata para obra, bueno, se empieza a poner complicado. ¿Cómo está Córdoba con el corte de la obra pública y la transferencia de fondos? Bueno, el tema de la caja de jubilaciones quizás es la más grave. Después, en el tema de las obras públicas, algunas las trasladan, otras no las trasladan, hay como una discusión ahí, con un criterio poco claro. Es muy grave, por ejemplo, lo que en Córdoba está pasando, como pasa en Rosario con el transporte. Es decir, mientras se paga 940 pesos, acá se está pagando 370, y como todo en este gobierno te dicen, vamos a ir para este lado, lo vamos a corregir, pero no se corrige. Pero es más fácil que aumenten el de acá que bajen el de ustedes. Bueno, sí, es lo que están, lo que dicen que está haciendo un cordobés, que es el que está a cargo del tema. Claro, Mojeta. Oscar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Vamos a seguir con atención lo que pase mañana. ¿A las 12 está citada la sesión? A las 12:30 va a estar empezando, pero... 12 del mediodía se va a discutir si queda vigente ese decreto a través del cual el gobierno le dio 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la CIDE. Me voy con Fernando Cerolini. Algo que comentábamos en el arranque tiene que ver con la desregulación del precio de las garrafas. ¿De qué se trata y cuál es el impacto, Fer? Bueno, inicialmente no va a ser algo que golpee directamente a ese sector que consume las garrafas, pero es preparar la cancha para que venga una sacudida que en un momento te puede dejar con mucho frío, digamos, ¿no? ¿Por qué? El gobierno eliminó los precios máximos en las garrafas de gas. Los nuevos valores, dio a conocer los nuevos valores de referencia. Sí. Que, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, nuevos precios de referencia de garrafa de 10 kilos pasó a 8.500 pesos. De un trimestre al otro subió el 33% más o menos. Que para estos sectores, vos tenés que pensar que en la Argentina uno dice, bueno, las garrafas, ¿quién la usa las garrafas? La población argentina de 46 y pico de millones, medida en el 22, el 43,9, el 44% de los argentinos usa garrafa. Y muchos que de los que dicen, pero no, claro, el que vive en capital, las principales ciudades, quizá diga, qué raro, yo no sabía. Pero en muchos de estos que tienen quinta, en la quinta tienen garrafa. Sí, claro. Entonces, no es que no lo conocen. No todos tienen un poder adquisitivo muy limitado, digamos. Por eso decíamos, un dato que nos aportaba Hernán hace un ratito, más o menos son 13 millones de personas que recibían, porque se cortó en noviembre, el programa Hogar o el plan Hogar. Claro, sí, es que ellos dicen encima que no lo cortaron, pero nunca terminaron de darle los subsidios a la gente. No se paga. Hacían un verso que dice, no, nosotros no lo cortamos, pero no lo pagaron más. Entonces, son en total los cantidad de argentinos que usan... No es ni pagado ni devengado. Nada. Es cero. El programa existe, pero no te lo pago. Claro. Es una especie un limbo. De caja negra donde no sabes qué Bueno, pasó. pero eventualmente sirve el dato para saber que hay 2 millones, casi 700.000 familias, es decir, más o menos 13 millones de personas, que le sacás los precios máximos, le sacás el tope, le desregulás y le partís el presupuesto. Por eso, pero tampoco le están pagando eso. Acá lo que hay que reconocer que la cuenta DNI sí permite, ha mantenido eso y ha tratado, yo creo, de potenciarlo para cubrir un poco a la gente, que en la provincia de Buenos Aires el 40% de una compra inicial de la garrafa de 10 litros, por ejemplo, te llegan a dar 4.500 pesos, una vez por mes, nada más, la primera garrafa. Que algo te cubre porque antes tenía la posibilidad de los dos, recibía la de la cuenta DNI
y podía recibir los más pobres, porque solo los más pobres que estaban anotados, tenían que ser pobres de toda pobreza, te daban el 80% de una garrafa. Ahora la garrafa quedó en 8.500 la de 10 kilos, la de 12 kilos en 10.200 y en 12.750 la de 15 kilos. ¿Se consigue a este precio? A ver, se consigue en el AMBA, se consigue, hay algunas diferencias, ahora se puede conseguir, ahora vamos a ver qué pasa, porque ahora se acabó el precio máximo. Claro. Y lo que son bárbaros son los fundamentos para que la Secretaría de Energía que dirige Eduardo Rodríguez Chirilo es a fin de liberar de regulaciones de precios al sistema. Resulta necesario dejar de apretar precios máximos de referencia. Basta, no queremos precios máximos. En pos de la presente medida tiene como objetivo dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales. Usted tiene libertad ahora individual de cagarse de frío. Sí, esa se la dejaron al que no tiene malas garrafas. ¿Qué pasa con mi libertad para calefaccionarme? Sí, esa no corre más. Dice, bueno, en el ámbito del contrato... la libertad de no calefaccionarte solamente. Bien, tenés esa. Y bueno, el 80% de la garrafa era lo que pagaba con este plan, que no se animan a decir. Hay que reconocer, San Juan y algunas provincias empezaron a hacer lo que no hace el Estado Nacional. Sigue habiendo planes que te devuelven hasta la mitad de la garrafa, pero lo están haciendo individualmente las provincias. Y algunas provincias del sur. Tenés que tener recursos, digamos. Sí, bueno, eso, ¿no? Pero es que en el sur, viejo, si no le dura una garrafa. ¿Cuánto dura una familia tipo? Creo que dura 10 días, ¿no? Más de eso no, para algunos dicen dura más. Ser un poco más. ¿Se sabe cuánto se usa? 3 por mes, sí. ¿Se sabe cuánto es el uso para cocinar y cuánto para calefaccionarse? Y no, perdón, ¿y usted no se baña? ¿Se baña? Sí, ¿Usted se baña? Sí, solo para cocina con 1 o 2 llegás. Claro, estamos hablando en... Sí, pero se tiene que bañar y tiene que calefaccionarse. Claro. Depende de la zona y el frío. De hecho, el programa Hogar sí. te pagaba dependiendo de dónde vivías, naturalmente. Entonces te pagaba en invierno 2 o 3, dependiendo de dónde vivieras. Carmen de Patagonia. Y en verano te pagaba menos. Es verdad. Te conozco, tenés un datito ahí. ¿O es de otra columna? Siempre tengo algo. Es de otra columna, muy bien. Bravo. Bueno, así que esto de ahora en más... El fundamento, lo que leyó Cerolini del fundamento de por qué se saca el precio máximo, que más o menos te contenía lo que te puede salir una garrafa 3 por mes. Ahí averiguó la producción, más o menos, digamos. Claro, que no tiene que haber más... En el nombre de la libertad. No tiene que haber más tope familia que obstaculice la real variación observada en los costos. Dame de vuelta la placa, de los costos. Dame la placa de la garrafa. No, en los costos de las empresas. Dame la placa de la garrafa. Dame la placa de la garrafa, si la tenés. Ahí tenés, mirá, vamos a poner la de 12 kilos. Creo que es la de 10 la más común, ¿no? La de 10 es la común. Vamos con la 10. Y tenés que gastar por lo menos 3. Hoy está 8.500. Entonces la próxima vez que vas a comprar, el gobierno le dijo, bueno, ya está todo regulado, le pongo el precio que quiera. Entonces te trae la garrafa de 10 kilos, te la trae a 15 lucas. Y te la dice, tomá, 15 lucas en el nombre de la libertad. Sí, claro. No cierra por ningún lado, es una ofensa. Porque además, Pablo, lo que estamos hablando en el caso de... Bueno, los ejemplos que ponían ustedes son ilustrativos. En el caso del gas, vos no podés, no es que te estás dando un gusto. ¿Se entiende? Y decís, bueno, no me alcanza la plata. No, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿No comprás la garrafa? No, te ajustás en otra cosa, terminás pagando los 15.000 pesos, los 16, lo que sea. Pagar, pero esto es lo que ayer salió hablando Carlos Rodríguez, que hace 2 días sacó una nota en El Economista. En Economista, en la sacó en Infobae. Liberal, donde el tipo ortodoxo diciendo, y para allá, se está generando una recesión que va a ser la más larga dijo, así como Milei dice que está haciendo el ajuste más grande de la historia, esta va a ser la recesión más grande de la historia. Entonces, cuando entras en una recesión, cuando Estados Unidos se preocupa del índice del trabajo, al lado de lo que dice este muchacho, debe ser considerar que los Estados Unidos son marxistas. Carlos Rodríguez trabaja con Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa. No, pero está, bueno, realmente, pero digo, ¿usted vio alguna vez? Carlos Rodríguez se despierta y lee a Marx. Es así, todos los días. Era más hay que reconocer. Agreguemos que no, es un economista liberal de lo más. Liberal de lo más ortodoxo que estuvo en la etapa del menemismo, con uno de los principales cargos fue viceministro. Pero lo que hay que reconocer es que está logrando, yo nunca lo vi esto, que los liberales de la Argentina terminen hablando de defensa de las empresas, de producción y de recesión. Eran palabras que no usaban, pero lo que están viendo les parece tan escandaloso que le dice, che, esto no, ¿a dónde querés ir, flaco? Está vinculado con esto y agradecemos en QR estar con Irina Hauser porque le hace honor al sentido de nuestro programa, observar lo que no se ve, detrás de lo que se ve.
¿Hace cuánto viene Irina Hauser contando que Capital Humano recibe por parte de la justicia la orden de, che, mostranos cómo vas a repartir los alimentos? Mostranos cómo vas a hacer con las 5.000 toneladas de alimentos que no se repartieron y que tendría que haber llegado a los hogares donde pibes y pibas, más de 1 millón, se van a dormir sin morfar. Y Capital Humano dice, no, protesto, no lo voy a hacer porque le quiero reclamar a la instancia siguiente del Poder Judicial. Bueno, se llegó hasta el colmo de los colmos y es en qué situación estaba esa comida, esos alimentos arrumbados en galpones. Irina. Te voy a contar 2 novedades. Sí. Una tiene que ver con, bueno, viste que Sandra Petovelo, Ministerio de Capital Humano, cuando se descubre que había alimentos acopiados, lanza toda una ofensiva cuestionando al gobierno anterior por distintas razones. Una de ellas fue que tenía mucha yerba. ¿Te acordás? Sí. Y que cuestionaban la yerba y que había mucha yerba guardada y que además para qué querían la yerba. Y no solo eso, sino que la yerba estaba en mal estado, ¿no? Entonces hicieron una denuncia penal. La hizo el gobierno de la Libertad Avanza, Sí, Petovelo. entre varias de las denuncias penales que hicieron, 12.000 toneladas de yerba decían que estaban en mal estado. O sea, no solamente y que habían sido direccionadas, cantidad de cuestiones, en la misma línea de todo lo que denunciaban. Bueno, el viernes pasado, esta no es la misma causa que tiene Sebastián Casanelo, ¿eh? No es la misma, no es la de los galpones. Sí. Pero el juez que tiene esta causa, que es Ariel Lijo, mandó una inspección el viernes de la semana pasada al galpón de Villa Martelli. Y bueno, se encontraron, se ve los que fueron, la policía, con una sorpresita, que es que la mercadería, y fueron a ver además la yerba en particular, porque lo que hizo el hijo fue ir a ver la yerba. Sí. Según lo que me cuentan a mí, el acta en la primera página dice que estaba lleno de excrementos de gato. Y olor a orín en todo el lugar. Mercadería con excremento de gato, olor nauseabundo, yerba contaminada con orina de gato. Esto, así estaba el alimento, la yerba, en los depósitos de Capital Humano. ¿Cuál depósito? En el de Villa Martelli. De Villa Martelli. Sí. Bueno, esta es la información que me contaron a mí. Tengo que también darle el crédito al colega Mauro Federico, que la contó hoy un poco más temprano. Sí. Pero lo que esto pone en evidencia es que hasta se le cae y se le vuelve un boomerang su propia denuncia. Porque o sea, la inspección que se hizo y que relevó que toda esta comida estaba podrida, pillada por los gatos, con excremento de gato, toda esa denuncia la había iniciado la había hecho Petovelo. La propia Petovelo. Exactamente. Vayan y vean, abrimos, sí. ¿Qué hiciste con esto?, le preguntaron a Petovelo. Bueno, así lo tiene guardado. Esa es la relevancia que le dan a los alimentos en el Ministerio de Capital Humano. La tienen en esas condiciones. Pasó algo extraño, aparentemente hubo otra inspección ayer, lunes, ¿no? Sí. No me consta que el acta original del viernes esté en la causa judicial, no quiero ser mal pensada. Bueno. Pero bueno, también te digo, las organizaciones sociales que están muy atentas a los movimientos de los galpones ya sabían que el viernes había habido una inspección en ese lugar, así que el movimiento se nota, se ve desde afuera, la información llega, no hay que ser demasiado mago ni maga para enterarse de estas cuestiones. Otra cosa que te quiero decir es que sí, en la causa del juez Sebastián Casanelo, cuando se pidió acreditar... La causa en la que se le sigue diciendo, muéstrenos de qué manera van a repartir esto. Ahora no sé qué van a repartir porque no vas a repartir esto. No, repartirán... Bueno, hay que ver que se pueda salvar. Está bien, lo que pasa es que, como bien dijo ella, fueron a ver la yerba, no sé, es raro también que la hayan denunciado no sé cuántos meses atrás, la van a ver ahora, cuando repartieron la leche que había, parte de esa leche estaba bien. Entonces, digo, en algún momento tienen que haber visto que esa comida, porque vos decís, hay comida que está mal, la otra no decís nada, se supone que la otra está bien. Ahora, si pasan 2 meses y medio desde que hicieron que la gente se acercó a ver los galpones, a ver si le daban la comida, en esos 2 meses y medio se termina pudriendo. Igual lo que pasó acá, creo yo, es que Capital Humano, primero que tenían una reticencia absoluta a repartir los alimentos, eso estaba más que claro. Ya es un capricho a esta altura. Es un capricho, o un principio. sí. O un principio. Bueno, también un principio, ¿no? Porque
porque la siguen discutiendo Ahora, ¿y en esa causa en qué está? ¿no? ¿Qué pasa con esa causa? Con la de Casanelo. Sí, la que tiene que repartir. Bueno, está esperando todavía a Casanelo le van a decir tortuga de nuevo que siga a Casanelo, diciendo le van a decir como... tortuga de nuevo. No, porque la verdad que en esto Casanelo los viene intimando cada 2 por 3. Bueno, pero que dé una orden, les ha dicho, viejo. Casanelo es el que les ha dicho, apliquen lo que ustedes dijeron que venían a hacer. Exactamente. Y ellos lo que han hecho es discutir en la Cámara Federal, discutir en la Cámara de Casación. Pero ellos chicanean. Chicanean, claro. Dicen, la justicia no se puede meter con nuestra política alimentaria o no alimentaria, no sé cómo llamarla. Y lo último que pasó recientemente es que la Cámara de Casación lo que les rechazó a Capital Humano es el recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Entonces ahora hay que ver si van con una queja a la Corte Suprema, si tienen la cara de ir con una queja a la Corte Suprema. Junto con esto te quiero contar otra cosa más, porque la información no termina ahí. Bueno, hay otra causa más de la que hemos hablado, que es una medida, bueno, se había dictado una medida cautelar en un amparo colectivo que está a cargo del juez Walter Lara Correa. Fue justo cuando estaba por empezar la feria judicial y se habilitó la feria para decirle al Ministerio de Capital Humano, usted tiene que garantizar que la gente que va a los comedores comunitarios tenga que comer. Bueno, pasaron los días, en plena feria, más de 160 comedores se presentan ante el juez y les dice, a nosotros no nos llega nada. No solamente eso, sino que algunos en particular, como por ejemplo la Fundación Isla Maciel, de Paco Olveira, ¿no? Del cura en Opción por los Pobres, que tienen 2 comedores, ellos supuestamente tienen la tarjeta alimentar que sirve para abastecer a los comedores, ¿no? Bueno, les vienen dando vueltas con la tarjeta alimentar desde hace 3 meses, le piden 2 veces la misma documentación, no les entra el dinero. Y la última vez les dijeron, les mandamos la tarjeta, pero no tiene fondos. Vamos a decidir nosotros cuándo le ponemos los fondos. Bueno, viene junto con el plan hogar de la cosa, de la garrafa. Pero es un crimen esto, ¿no? En el país de 1 millón de pibes y pibas que se van a morfar, que se saltean la comida. A mí lo que me impacta es eso. Escandaloso. Estamos en el medio de la difusión de este dato tan escalofriante, que es que más de 1 millón de chicos se van a dormir sin comer, más de 1,5 millones saltean una comida diaria, y el Ministerio de Capital Humano manifiesta esta insensibilidad. Por principio, estoy de acuerdo con... Sí, es buena la definición. Sí, bueno, este juez, la última que cuento, que es la noticia, los está intimando ahora nuevamente a que le digan cómo están ejecutando, porque ellos sostienen que los programas están vigentes. Y tenés 160 comedores y a Paco Olveira y todos diciendo, nosotros no recibimos nada. Gracias, Siri. Pablo, nos ve mucha gente en todo el país y mientras estábamos hablando me escribían de General Roca, que dice que están ibiscando. Provincia de Río Negro. Sí. 3, 4 garrafas por mes, me dicen. 3, 4 por mes, ¿a cuánto? ¿Sabés cuánto vale la de 10 kilos? ¿Cuánto? 18.000 pesos. Me agrega tierra de vaca muerta. Claro, en el sur vale más caro. Córdoba también. Está ahí, ¿no? Casi arriba. El precio de referencia en el que veíamos, por eso yo le Pero preguntaba ¿a cuánto se consigue? No, yo dije que en el interior no era el mismo precio y que en lugares fríos eso, por eso le dan el crédito también, por eso le compensa. Bueno, esto ahora se regula. Ahora en el nombre de la libertad. Ahora va a estar justificado que lo hagan. Antes lo podían correr, ahora no lo pueden correr. Llegó el momento de ahorrar en combustible. Justamente. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a conversar con Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, que hasta hace poco era la autoridad previa de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Ahora será Martín Lustó. ¿Habrá sido parte, Leopoldo Moró, en el vínculo con el radicalismo para poder llegar a esta resolución y que el gobierno quede de alguna manera en offside? Y además vamos a hacer un repaso de portales y diarios de todo el país para ver en qué situación está la actividad económica. En caída libre, decía Fausto Spotorno, la Argentina está. Me salió como Yoda, mirá. Un país en caída libre. Según Fausto Spotorno, hasta hace poco, asesor de Javier Milei, después de la tanda.
¿Querés cuidar tus ahorros y no sabes cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo y pagar hasta en 12 cuotas, encontrarlos en la tienda online o acércate a su salón en la avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Bueno, muy bien. Enseguida nos metemos en la entrevista con Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, respecto de lo que hoy ocurrió en la elección de las autoridades para la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividad de Inteligencia. Es decir, quien puede ver en qué gastan la plata reservada en el gobierno, en las agencias de inteligencia. Muy importante y muy sorpresivo, además, el nombre de Martín Lustó. Pero acompáñenme, vamos a hacer un recorrido federal con el momento de la actividad económica. Vamos a arrancar por Salta, con el Tribuno. La fuerte caída en ventas y el retraso en pago de obras sociales complican al sector de farmacias. Miren esto, las farmacias de Salta registran una baja en las ventas de casi el 25%, además del retraso del pago en las prestaciones. Bueno, vamos a seguir con la Gaceta, en este caso en Tucumán. Ante la crisis en el transporte, empresarios plantearon un boleto de entre 910 y 1.000 pesos. Paro de choferes, además, para esta semana. Crisis transporte se traslada a tarifas. ¿Quién lo puede pagar? Ya lo muy caro que sale. En Santa Fe, la capital, Puyaro, el gobernador, el cierre del déficit fiscal no se puede hacer a costa de las provincias. Y el gobernador, que desde que arrancó la gestión Milei está diciendo, la manera de castigar a las provincias con el corte de la obra pública, con el freno de las transferencias, es muy pero muy fuerte y esto sigue generando mucho daño, en este caso en la provincia de Santa Fe. ¿Qué más? Nos vamos a La Voz, en la provincia de Córdoba. Actividad. La industria metalúrgica de Córdoba sigue cayendo, aunque menos que el promedio. ¿Cuál es el promedio? 11,7 del país. Pero miren la caída, 9,3 en julio. Una caída muy, muy fuerte de la actividad industrial en la provincia de Córdoba. ¿Qué más? La Opinión Austral. Cerraron 45 comercios en Río Gallegos en lo que va del 2024 y la actividad cayó un 40%. No doy más, dicen los comerciantes, ante la baja del consumo y el aumento de costos. 45 comercios en Río Gallegos. Nos vamos a la nueva provincia en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Las ventas por el Día del Niño bajaron un 17% en Bahía. Un relevamiento de la Corporación del Comercio que comparó datos de ese año con 2023. ¿Qué más? Vamos pasando, pero cada una de estas situaciones son situaciones reales que impactan en comerciantes, en trabajadores. Diario Panorama de Santiago del Estero. En las primeras semanas de agosto llegaron listas de alimentos sin cambios porque no se vende. Osvaldo Granados, el licenciado, en la columna del lunes de Radio Panorama. ¿Qué quiere decir esto? Esto confirma la teoría Mondino en el origen del gobierno de Javier Milei, que el modo de bajar la inflación era que la gente no pudiera comprar. Este es el gran secreto, es decir, la recesión y los bajos salarios son el chiste de la baja de la inflación. Pensémoslo al revés, aumenta la actividad económica, aumentan los salarios, se corta una de las columnas vertebrales de las promesas políticas del gobierno. Diario El Comercial de Formosa. Formosa con la peor caída del empleo asalariado privado formal del país. En mayo de 2024, 3 provincias mostraron crecimiento interanual en el empleo asalariado registrado del sector privado. En la provincia 0,1%. Caída en Formosa del 18%. La capital de Rosario, una familia tipo necesitó casi 900.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Estamos haciendo un repaso, insisto, de todo lo que significa la crisis económica, la recesión en todo el país. No hay provincia que se salve, no hay rincón del país que se salve. ¿Saben por qué? Porque es el plan. Nos vamos a la mesa. Ya está para charlar con nosotros Leopoldo Moró. ¿Me querés decir algo, Fer? No, sí, que yo recién miraba cuál fue la inflación del gobierno desde la Rúa, de punta a punta, duró 2 años y pico. Menos 1,1. Tuvo deflación de 1,1%. No terminó muy... ¿Moraleja? Y moraleja, que la inflación, no tener inflación no te salva de nada. Porque mirá cómo terminó. El señor Leche lo podría explicar. Saludamos a Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria. No sé cómo son los cambios de funciones, pero hasta hace un rato
presidente de la Bicameral de Inteligencia, hoy vicepresidente primero. Leopoldo, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24 saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a los muchachos del equipo. ¿Qué tal? Y muchacha, está Irina Hauser, muy bien. Leopoldo, ¿cómo fue la negociación entre Unión por la Patria o el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical para que Martín Lustó sea el presidente de la Bicameral? Muy sencillo, hubo que priorizar. ¿Y qué se priorizó en este caso? El control democrático, es decir, garantizar o intentar garantizar para los ciudadanos que su privacidad y su decisión de actuar en algún partido político, en algún gremio, o ostentar determinada religión o raza, no signifique que los organismos de inteligencia, que por su propia naturaleza tienen mucho poder, invada esa privacidad o, lo que es peor, persiga o hostigue a alguien precisamente por razón de su pertenencia política, ideológica o lo que fuere. Entonces, dando prioridad a ese objetivo, buscamos un camino para coincidir con un sector, o por lo menos con el sector mayoritario del radicalismo, y felizmente encontramos la posibilidad de hacerlo en esta comisión. Precisamente cuando esta comisión efectivamente se ha transformado en una comisión clave. Siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque antes de hablar de los 100.000 millones, que es un escándalo, es vergonzoso, también hay que tener en cuenta que ese decreto de necesidad de urgencia que dispuso esa asignación vergonzosa estuvo precedido de otro decreto de necesidad de urgencia, que es la creación o la recreación y resurrección de lo que se denominó la CIDE, que nos trae a todos recuerdos no muy gratos, por supuesto. O sea, de una nueva estructura de inteligencia, porque además de resucitar la denominación, que es una decisión marketinera poco feliz, crearon una CIDE con una nueva estructura, con departamentos que no existían, con direcciones que no existían, modificaron la ley de inteligencia. La pregunta que yo les hago a ustedes y a través de ustedes a los televidentes: ¿en qué país donde rige el Estado de Derecho, funciona el Parlamento, hay división de poderes, una ley de inteligencia se modifica, o lo que es en este caso aún peor, prácticamente se genera una nueva ley de inteligencia sin que se debata en el Parlamento? En ninguno. En ningún país que tenga estas características de república, de Estado de Derecho y Parlamento. Bueno, ¿lo va a poder hacer un gobierno, Leopoldo, que no encuentre la resistencia política para llevarlo adelante? Bueno, claro, por supuesto. Pero con esto, ¿qué quiero significar? Nosotros vamos, en primer lugar, por el decreto que resucitó la CIDE y creó una nueva estructura de inteligencia al margen del Parlamento. Tras cartón, precisamente porque sienten cierto grado de impunidad, porque hasta aquí una oposición que se denomina dialoguista, amigable, o que son opositores pero no ejercen oposición, les toleró muchos decretos de necesidad de urgencia, les permitió delegaciones legislativas, y entonces, como se sentían impunes, tras cartón largaron otro decreto de necesidad de urgencia, que es este sobre el que estamos hablando, donde ampliaron los fondos reservados en 100.000 millones de pesos. Cuando digo ampliaron, me estoy refiriendo a que en realidad el viejo presupuesto prorrogado del 2023 y con algunos ajustes que había hecho el jefe de gabinete, en gastos reservados no superaba los 3.000 millones de pesos. De repente saltaron a 100.000 millones de pesos. En general, los gastos reservados aquí y en cualquier lugar del mundo, los organismos de inteligencia los utilizan precisamente para operaciones de inteligencia en materia de defensa nacional o en defensa de la seguridad interior y los principios constitucionales, etc. Ni un país en guerra, el servicio de inteligencia tiene el 100% de los gastos reservados. Porque vos podés tener gastos reservados o secretos. Ah, esto era el 100%. Esto es el 100%. El 100%. O sea que vas a comprar papel higiénico con gastos reservados. Vas a arreglar un ascensor con gastos reservados. Obviamente eso da un margen extraordinariamente importante para la arbitrariedad y el uso indebido de esos recursos. Irina. Porque si bien es cierto, nuestra comisión tiene la facultad de auditarlos, también no es menos cierto
que no es lo mismo que auditar la transparencia de gastos corrientes, como lo que acabo de mencionarte, pago de sueldo, compra de papel, que verificar gastos reservados. Leopoldo, además, descaradamente, sí, perdón, adelante. Sí, buenas noches. ¿Qué va a poder hacer ahora la Comisión Bicameral respecto de los 80.000 millones de pesos que ya se gastaron? Bueno, más que la Comisión Bicameral, vos sabés que lo que tiene facultad ex post. Nosotros no determinamos cuál es el presupuesto de los organismos de inteligencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora, o sea mañana, no desde la comisión sino desde el recinto, y lo dijo Lustó también y se comprometió en ese sentido, es poner toda la energía para lograr quórum y voltear el decreto. Y si lo volteamos, fundado en que es un decreto de nulidad absoluta y, ¿cómo se denomina? Bueno, hay una denominación. Insanable. Sí. Es un decreto de nulidad absoluta e insanable. Eso elimina el valor de los gastos administrativos, de los actos administrativos, es decir, borra los actos administrativos. Tienen que volver todo para atrás. Pero ya se gastaron. Si ya se gastó. Si ya se gastó eso. Bueno, si lo gastaron dentro del periodo donde todavía no estaba terminado el trámite parlamentario, porque todo esto lo hicieron cuando todavía estaban dentro del plazo del trámite parlamentario de los decretos de necesidad de urgencia. Por eso se apuraron a gastar todo, o mejor dicho, estos 80.000 que representa el 78% aproximadamente de los gastos reservados, antes del 14 de este mes, porque el 14 vencía el plazo en el que cae la primera etapa del tratamiento de los decretos. Pero ¿podría haber algún delito, malversación de fondos, no sé? Pero por supuesto. Si no los reintegran, hay malversación de fondos sin lugar a dudas. Se pueden reintegrar. Claro, se puede reintegrar, pero si no los porque hay actos administrativos. Después van a tener una discusión si es que eventualmente, por ejemplo, lo gastaron con algún proveedor, tendrán la discusión con el proveedor, pero han incurrido en una malversación de fondos y en actos indebidos de la función pública. Por eso la desesperación que tienen hasta este momento, hasta hace unas pocas horas, antes de que iniciáramos esta charla, desde Casa de Gobierno estaban llamando desesperados a todos los gobernadores de todo signo político para que sus diputados mañana no bajen al recinto. Estuvo Agos Carreño recién, el diputado de Encuentro Federal, nos contaba lo mismo, pero bueno, tenía la vocación del espacio de bajar, ¿no? Leopoldo, Es que deberían bajar, Pablo, todos los espacios políticos, porque este no es un tema que está en la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. Este es un tema que está en la grieta democracia versus autoritarismo. Por eso hoy hicimos lo que hicimos en la Comisión Bicameral. Por eso hoy unimos fuerzas con aquellos que están de acuerdo en imponer un límite democrático a estos abusos de poder. Leopoldo, recién estuvo justamente Agos Carreño y entre otras cosas decía que le preocupaba que los fondos de gastos reservados fueran destinados o hayan sido destinados, porque ya se gastaron, básicamente a los trolls, a las granjas de trolls que impulsa el gobierno para denostar opositores. ¿Ustedes pueden desde la comisión investigar esto? ¿Qué opinión te merece? A ver, todos tenemos la duda o la sospecha de que efectivamente parte de estos gastos reservados pueden dedicarse a esto que señalaba el diputado, a lo que se denomina la guerra cognitiva, los trolls, las granjas de troll, los bots. Todos sabemos además que hoy la inteligencia no es aquella vieja película donde un señor con un piloto chambergo y un diario debajo del brazo y una pipa te seguía por la calle. Hoy la inteligencia básicamente, el 99%, circula precisamente a través de las redes sociales, la inteligencia artificial, etc. Por eso nosotros estamos muy preocupados, porque nuestra preocupación va mucho más allá incluso de este decreto. Nosotros creemos que este decreto es una pieza en una estructura donde se pretende llevar a la Argentina a un estado de excepción e imponer un modelo autoritario, más allá de la legitimidad de origen del gobierno. Nosotros unimos este decreto, por ejemplo, a la reforma que está intentando el gobierno, que creo que mañana la va a ir a defender el ministro de Defensa, si es que no hay sesión, porque si hay sesión no se pueden reunir simultáneamente las comisiones, a la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser protagonistas en la calle
de procesos represivos. Cada vez que pasó esto en la Argentina, en la historia argentina, terminó en una tragedia para el pueblo argentino y en un enorme desprestigio para las Fuerzas Armadas. Pero esta gente viene con las viejas recetas del pasado, porque esto se aplicó en el pasado en muchas oportunidades y terminó como terminó. Fernando. Y además, también lo vinculamos a la visita que hicieron algunos diputados a Campo de Mayo o Ezeiza, porque ¿cómo le vas a pedir a las Fuerzas Armadas que vuelvan a ese rol con los genocidas presos? No están buscando solamente impunidad para atrás, están tratando de emitir una señal de que va a haber impunidad para adelante. Entonces, es todo un complejo donde este decreto y estos fondos encajan como pieza de un aparato represivo que va extendiéndose y creciendo al mismo ritmo que va creciendo la pobreza y el hambre en Argentina. Moró, buenas noches. ¿Qué tal? Si Milei dijo que si salía la reforma jubilatoria enseguida la iba a vetar y que no iba a tener problema, que iba a seguir haciendo lo mismo. En este caso, si ustedes logran hacer caer esto, no tiene opción. Ya, ¿cómo recompone lo que él pretende hacer? Digo, si se cae el DNU, ¿qué otra opción tiene después para llegar a algo parecido? Y se le queda muy angostado el camino, porque tendría que hacerlo por presupuesto. De la ley de presupuesto, efectivamente. Tendría que intentar volver a la carga con estos fondos desmesurados con la ley de presupuesto. Cosa que evidentemente, si le hacemos caer el decreto, porque hay una voluntad política mayoritaria en el Congreso de que esto no para corra. impedir que esto ocurra. Con más razón ocurriría con una ley. Claro. Porque además, fíjense en ustedes, de paso le hablo a los gobernadores que hasta ahora están despiertos y han sido llamados desde Casa de Gobierno, a que efectivamente no miren esto nada más que desde las necesidades provinciales, o incluso que lo miren desde ese punto de vista, porque hay 100.000 millones para espiar a la sociedad argentina, pero esa misma plata podría haber ido, por ejemplo, al Fondo Compensador de Transporte que están reclamando ellos para que la gente no pague 1.000 o 1.400 pesos el boleto en alguna capital de provincia, o al FONIT para pagarle mejores sueldos a los docentes, o a tantas obras públicas que han sido paralizadas. Entonces esto hay que mirarlo desde otro lugar. Yo sé que los gobernadores muchas veces, incluso lo entiendo, a veces son víctimas de procesos de digamos, presión, aprietes, etcétera, pero no pueden cambiar definitivamente una plaza pública por un compromiso de un gobierno que está dispuesto a utilizar esto en espiar a los argentinos. Esto sería un disparate porque atacaría el corazón del pacto democrático, que es lo que quiere romper Milei. Milei quiere romper el pacto democrático para sustituirlo por un pacto de impunidad. Leopoldo, buenas noches. Martín Granowski te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Bien. Vos hablaste de dos DNU. El DNU que se discutirá mañana, que es el de los fondos reservados adicionales, y el DNU originario, que es el DNU que creó esta nueva CIDE. A mi juicio, esta nueva CIDE es hipercentralizada, que es uno de los problemas, pero como diría mi papá, ¿qué querés si no me consultan en estos casos? O sea que no me consultaron por eso. Pero más allá de eso, me parece que hay un efecto paradojal. En realidad ustedes van a terminar controlando no solamente los fondos de la CIDE tal como estaban, sino los fondos de la inteligencia militar, los fondos de la inteligencia criminal, los fondos de inteligencia de los ministerios, bueno, seguridad, etcétera, etcétera. Digo, todo eso se hipercentralizó con el nuevo DNU. Van a controlar los fondos, digo, y las actividades. Lo que te pregunto es, ¿hasta qué punto llega esa función de control? Vos dijiste al principio, por ejemplo, tratar de evitar, o hacer lo posible por evitar, que esto se convierta en un instrumento de espionaje interno, y diste varios ejemplos. Es decir, ¿hasta dónde llega el poder de la comisión? Fondos, contenidos, formas, porque estamos hablando de actividades secretas, aunque la comisión también tiene obligación de secreto y confidencialidad. Así es. A ver, Martín, en realidad nosotros tenemos esa facultad. Es cierto lo que vos decís en cuanto a que esta nueva estructura de la CIDE ha hipercentralizado sobre todo los recursos, que es una manera de hipercentralizar todo lo demás. Vos sabés que quien maneja la caja termina manejando la operatoria, digamos, con las operaciones. Pero nosotros ya teníamos por ley, porque esta es una comisión creada por ley, no es una comisión creada por los reglamentos del Parlamento. La integran legisladores de ambas cámaras, pero está creada por ley. Nosotros ya veníamos, y lo hicimos del 2019 en adelante, cuando volvimos a recuperar el control mayoritario de la comisión, haciendo esta tarea. Incluso descubrimos
infinidad de tareas de espionaje que había hecho el gobierno del macrismo descaradamente también, dejaron los dedos. Bueno, ustedes lo recuerdan, el espionaje a los familiares de Lara San Juan, en fin, y tantas cosas más, la Gestapo sindical. Tenemos escrito 2 libros sobre eso, sobre el Mafia 1 y Mafia 2 en relación al espionaje estatal. Nosotros ya tenemos esa facultad de auditar la inteligencia de las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía federal, policía aeronáutica y servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Y también la inteligencia militar. Lo que pasa que ahora esos recursos, como vos bien decís, se centralizan en la CIDE. Esos recursos del Sistema de Inteligencia Nacional, que son todas estos organismos que te menciono, que los conduce la CIDE. Siempre los condujo la CIDE, ahora lo va a hacer con mayor poder porque centraliza los fondos. En cuanto al alcance, bueno, nosotros podemos no solamente auditar fondos, nosotros podemos e hicimos investigaciones, podemos crear comisiones, mini comisiones o subcomisiones de investigación. Esas comisiones de investigación pueden recomendar al Congreso determinadas medidas o pueden hacer denuncias cuando encontramos delitos en sede judicial. Intercambiamos información con causas judiciales donde hay violación de secretos de inteligencia. Auditamos hasta ahora, y ahora te explico por qué hasta ahora, auditamos lo que se denomina la DAJUDECO, que es donde se transfirieron las escuchas telefónicas. Antes vos recordás que cuando Cristina modificó la CIDE y le transformó en la AFI, le sacó la facultad de hacer escuchas telefónicas y la pasó a la Procuración, que la presidía Gil Carbó, que estuvo en manos durante un año de la fiscal Camaño y no se conoció una conversación, ningún periodista tuvo la suerte de encontrarse con una cinta grabada corriendo por Palermo, no pasó nada. Y después Macri, para sacarse de Gil Carbó, la pasó a una dependencia de la Corte que se llama DAJUDECO. También ahí hubo filtraciones hasta que esta comisión le puso límites, porque hicimos un convenio para hacer también, un convenio con la Corte, tener la facultad de auditarla. Bueno, ahora esta nueva CIDE, es muy largo lo que yo podría hablar del decreto que crea la nueva CIDE y vulnera principios básicos, esta nueva CIDE vuelve a recuperar la facultad de intercepciones radiofónicas, telefónicas, etc. Está en el texto de esta nueva ley de inteligencia. O sea que es probable que tengamos una lluvia nuevamente de filtraciones y que se condicione de esa manera la discusión política en la Argentina, como ha ocurrido cada vez que esto ha pasado. Bueno, tal vez hay que preguntarse si ya no empezamos a tener esa lluvia de filtraciones. Leopoldo, te hago una última consulta, tiene que ver con otro tema, pero por tu experiencia te lo pregunto. ¿Qué estás observando en el debate que tiene hecho un hervidero en el Congreso, senadores en particular, respecto del tema de las dietas? ¿Qué observás respecto del modo en que se está discutiendo esto y cuál sería la solución? ¿Cómo se establece cuánto tiene que ganar un legislador o una legisladora? Mira, esta es una viejísima discusión que nunca se resolvió adecuadamente. En principio yo digo que siempre debe regir el valor de la prudencia y de la equidad. Con esto no quiero hacer populismo barato y decir que los senadores o los diputados no tienen que cobrar un peso o cosas por el estilo, o que apenas tienen que cobrar lo que les sale la sube en el subterráneo, porque vienen del interior, pero tampoco puede haber decisiones que hieran, digamos, el sentido común, y sobre todo en un momento de urgencias y necesidades. Bueno, del mismo modo que lo está hiriendo que vos destines 100.000 millones de pesos al espionaje ilegal de argentinos, mientras la gente está padeciendo sufrimientos que les estás imponiendo con políticas económicas que lo único que generan es sacrificios sin sentido y pobreza planificada. Entonces creo que hay que buscar un mecanismo de transparencia. Tal vez puede ser establecer para todos los poderes del Estado un techo, un mínimo y un techo para todos, de modo tal de que las cabezas de esos poderes del Estado, Corte Suprema, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, tengan un salario común, por decirlo de alguna manera, un ingreso común. Claro. Pero bueno, me parece que hay que buscar un camino de ese tipo, porque si no, ¿qué termina sucediendo? No solamente que se rompe el sentido común y se hiere la sensibilidad de la sociedad, sino que además encima se hace en la oscuridad. Claro. Y eso genera también más sospechas. Sí, y se deslegitima la política, que es otro elemento, ¿no? Claro, pero vos fíjate qué círculo vicioso, ¿no? Porque en realidad esta decisión de atar
las dietas de los senadores a los convenios de los trabajadores legislativos. Fue una decisión que adoptó el oficialismo. Claro. La propuso el senador Romero, que es oficialista, y la avaló Villarruel. Pero a su vez integran un oficialismo que con estas cosas, en la otra vereda, con Milei, te desacredita la política por esto que el propio oficialismo decidió. Entonces, bueno, en ese sentido hay que ser un poco más inteligente, ¿no? Leopoldo, gracias como siempre, que esté muy bien. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Bien, Leopoldo Moro, una cosa me parece interesante en términos políticos, más allá de esta votación en particular. Es cierto que un sector del peronismo, el kirchnerismo, si ustedes quieren, termina votando con la Unión Cívica Radical. Pero acá hay otro dato, que la Unión Cívica Radical, o un sector de la Unión Cívica Radical, acompaña al kirchnerismo que era mancha venenosa prácticamente. Es decir, algo pasó, una línea se cruzó y yo me imagino que no solamente el gobierno debe estar observando esto. Hay una frase de Borges, detalle. no nos une el amor sino el espanto. La semana pasada lo habían hecho en diputados. En diputados también. Probablemente no para todos los temas. Con el presupuesto universitario, es más, ahí se dio una cosa muy sintomática, porque Tetán salió a decir, bueno, en realidad volteamos lo que decía el kirchnerismo, pero había habido un acuerdo y de hecho lo habían dicho públicamente, con lo cual es el segundo acuerdo en una semana. No, está bien, sí, puede que no sea sobre otros temas, pero el gobierno está observando esto. Hay una palabra repetida por los dos. Sí. Por Agust Carreño primero y por Moro después, que es límite. Los dos dijeron la palabra límite cuando hablan de política. Muy bien, seguimos en QR. Siempre un gusto poder conectarnos con nuestro compañero Adrián Sack en Estados Unidos. Hola Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy buenas, ya noches acá, 21:47. Estaba sintiendo no porque sea un gusto que me presenten a mí, sino porque es un gusto poder hablar con ustedes y decir por primera vez el nombre del programa, que es Qué Raro, ¿no? Eso no lo sabe mucha gente. Pero bueno, sin querer la otra vez, fue como una adivinanza y sin embargo lo dijimos. Pero bueno, aquí estamos, hoy sin lluvia y dispuestos a escucharlo. Adrián, pregunta concreta tiene que ver con el desarrollo de la convención demócrata para la elección de Kamala Harris. ¿En qué clima? ¿En un clima, no sé si festivo, pero de optimismo respecto a lo que están marcando las encuestas? Sí, absolutamente festivo, que incluyó hasta hace un ratito nada más que terminó la nominación oficial de Kamala Harris como candidata, donde fue votando cada uno de los 50 estados, con música, con raperos invitados, de todo. Fue realmente una fiesta, se ve todo con una energía muy positiva, pero atención, ¿qué decíamos la semana pasada? ¿No? La última vez que hablamos, el viernes, fue que yo les decía, si hoy fueran las elecciones, ganaría Kamala Harris sin lugar a dudas, pero si fueran hoy las elecciones, y que dije después, que esto puede cambiar. ¿Y por qué puede cambiar? Porque tenemos un candidato piantavotos, que es Robert Kennedy Jr., que, bueno, él era inicialmente demócrata, después se hizo independiente, y ahora su candidata a vicepresidenta, hoy dijo que, bueno, o seguían como candidatos, no bajaban su candidatura y le allanaban el camino a Kamala Harris, que es lo que se vive acá, que parece que va a ganar, o directamente se bajan y unen fuerzas con Donald Trump. Un Donald Trump que hoy por primera vez también reconoció que estaba perdiendo en las encuestas, pero dijo, sí, yo les daría la bienvenida a Robert Kennedy Jr., que tiene un 4% de la intención de voto. Atención con esto. Claro. Y si ven acá, la transferencia no es inmediata como fue en Argentina con los votos de Patricia Bullrich que fueron a Milei. No, eso acá no pasa tanto, pero sí el público, los votantes, el electorado que sigue a Robert Kennedy Jr. es extremo más de derecha, son antivacunas, para que tengas una idea. Sí. Él es un personaje totalmente contrario a lo que pasó con la vacunación del COVID, ¿no? Y también pone en cuestión las políticas de medio ambiente de Biden, ¿no? Que está por las energías limpias, por ir reduciendo el consumo de emisiones de dióxido de carbono. Bueno, eso quizá está muy en línea con Trump, pero también hay mucha gente que no quiere votar a Trump, por eso digo que no es
una transferencia automática, que son los no Trumpers, les llaman acá, claro. de ninguna manera votan a Trump, que no van a votar a nadie. O sea, hay que ver si ese 4%, en caso de que esto suceda, hoy lo estaban dando, fue creciendo durante el día esto, ¿no? La idea, el rumor de que ya realmente deja la candidatura Robert Kennedy. Hay que ver hasta qué punto puede ayudarlo, pero es más o menos el margen que le está llevando Harris a Trump, entre 2 y 4%. Martín Granowski, ¿cómo te va? Te hago una pregunta sobre las encuestas de las que hablabas recién. Las encuestas son nacionales, supongo. ¿Tenés encuestas sobre qué está pasando en los estados que terminan definiendo por cantidad de electores las elecciones en Estados Unidos? Y si la otra es, ¿cuáles son hoy esos estados? Porque fueron cambiando, además de todo, históricamente. Sí, fueron cambiando sobre todo desde que Joe Biden renunció a su candidatura. Esto es muy fresco, ¿no? Tenemos un par de semanas ahí, pero hubo un viraje importante en los estados que son más sensibles, como son Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Hasta antes de la renuncia de Biden a la candidatura, Trump tenía una ventaja dentro del margen de error de entre 1 y 2 puntos, y esto se revirtió completamente. O sea, ahora en esos 3 estados está teniendo una ventaja de 2 puntos, en Michigan de hasta 4 puntos Kamala Harris. También están Arizona y este estado desde donde les hablo yo, Georgia, que están en empate técnico. Atención, porque esos 2 estados también son importantes en la definición, sobre todo si, como se cree, y más ahora si van los votos de Kennedy a Trump, que va a ser muy voto a voto esta elección y que no va a haber nadie que gane caminando, ni mucho menos. ¿Te Así imaginarás? que bueno, vamos a ver, porque tiene muchos recodos este arroyo. Te imaginarás, Adrián, no puede faltar la pregunta de Fer Cerolini. No, estaba mirando, me tiene sorprendido. ¿Cómo le va, Zach? Yo un día le dije Sachs porque yo soy fanático de Oliver Sacks, entonces me quedó la S. Y ahora sé que no corre la S. Me daría más dólares en la billetera. No, de la tienda bueno, no, el escritor de Despertares. Escúcheme. Sí. ¿Realmente un Kennedy puede pasarse a las filas republicanas? ¿No lo van a echar de la familia? Digo, es muy fuerte. Ya lo porque echaron cualquier de la otro, familia. ¿Ya lo echaron? Sí, ya lo echaron. La familia de hecho, salió a hacer un comunicado cuando Biden era candidato todavía, desligándose completamente de lo que hacía Robert Kennedy y diciendo que ellos le daban su voto a Joe Biden en ese momento, y ahora también hubo un comunicado sin tanto acto, pero por escrito, donde decían que apoyaba la candidatura de Kamala Harris. Sí, es una oveja negra en la familia, un personaje muy extraño. Reconoció hace un par de meses que un gusano le había comido el 30% de su cerebro, por ejemplo, o que mató un oso y lo enterró en el Central Park. A eso fue un carpetazo. La campaña de Harris, que lo odia. Ahora, Adrián, con esa descripción que vos hacés, pero te diría que el tipo tiene en sus manos la elección, porque esos 4 puntos pueden ser definitorios para el resultado. No, pero de dice Estados que no se transfiere. Pero no se transfiere, mirá con lo que está diciendo. No, más o menos. No, porque dijo que básicamente. Sí. Si juega. Hay gente muy rara. Claramente favorece a Kamala. Y sí, si le él dice que favorece a Kamala. Bueno. Si juega, se van a. Si juega, sí, es un piantavoto total. No, eso desde luego. Ellos quieren que se quede, que no se vaya. Claro. Incluso querían forzar a auspiciantes para que sigan poniendo dinero. Claro. Pero recordemos algo muy importante. Acá en los Estados Unidos el voto no es obligatorio y tenés que registrarte por lo menos un mes antes. Creo que cierra a principios de octubre el registro para que puedas votar. Si no te registraste ahí, no podés votar, tampoco por correo ni nada. Entonces, como no es obligatorio, el voto compulsivo último momento se deshace. El que no quiere votar no vota y listo, y no pasó nada. Adrián, la seguimos, gracias como siempre, un gran abrazo y que termines bien la jornada. Por favor, eso es. Igualmente para todos ustedes. Bien, Adrián Sack. Bueno, mañana vamos a charlar con Irina Hauser un poco más en detalle todo lo que está pasando respecto de la visita de diputados y diputadas de La Libertad Avanza a represores. Hoy hubo una reunión importante, una reunión de comisión. Llamó la atención esta defensa que hizo Cecilia Moró, diputada de Unión por la Patria, respecto de Bonacci y Arrieta, dos de las
diputadas de La Libertad Avanza que efectivamente fueron hasta Ezeiza. Escuchemos. Pero lo cierto es que yo les creo cuando hablan la diputada Bonacci y la diputada Rieta en su momento. ¿Y saben por qué les creo? Porque tuvieron los ovarios y el coraje que no tuvieron muchos de ustedes. ¿Dónde está Benedict? ¿Dónde está Ferreira? ¿Dónde están los funcionarios de la Cámara que tienen que estar dando explicaciones? ¿Dónde está Mayoraz? ¿Sabe por qué estamos acá también, además de porque la diputada de los Penatos no tiene nada que ofender? Porque el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales es parte de este plan de impunidad. Entonces es fácil intentar subestimar a dos pibas, a dos mujeres, y cagarse de risa porque tal vez hicieron alguna declaración que no está a la altura de las circunstancias por la trascendencia que tiene el tema. Pero ¿saben qué? Tuvieron la valentía que ustedes no tuvieron. Ustedes tuvieron el silencio de los cobardes. El silencio de los cobardes que no se hace cargo de las acciones políticas que toma. Bueno, Cecilia Moró con definiciones muy fuertes. ¿Cómo sigue esto? ¿Por qué es importante esta comisión? Esto ocurría en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, así se llama, y lo que se está discutiendo es qué conducta se va a adoptar respecto de los diputados y las diputadas. Si se la sanciona o no y eventualmente qué sanciona. No, si se conforma una comisión especial para investigarlos, si se conforma una subcomisión dentro de Peticiones y Reglamentos, o si no se hace nada, porque también está en discusión cuál es la función de diputados respecto de este tipo de comportamiento. Bueno, nos estamos yendo, quédense con Babi Echecopar porque viene Basta Babi en A24 y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Gracias a todo el equipo. Mañana a las 9 de la noche nos vamos a encontrar. Pasen bien. El gobierno tiene prioridades insólitas y malas, como darle más plata a los servicios de inteligencia para que espíen los argentinos y no darle esa financiación a la gente que no come a la noche, a los docentes que cada vez ganan menos, sacarle a los jubilados. ¿Quién le recomienda al presidente de la Nación este personaje, pero le está haciendo tremendo daño al gobierno, al presidente, a la credibilidad, a la confianza, a las inversiones, absolutamente a todo? Tanto el diputado Beltrán Benedict como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, también deberían dar explicaciones al respecto. Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Si la doctora Villarroel podía haber o no hablado con los senadores, con los 72 senadores con quien convive todos los días de su vida, bueno, es un tema que le tienen que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo. Nosotros habíamos arreglado un 5% para corregir la inflación del sueldo de los trabajadores, la inflación de junio. La verdad nos comieron en una semana el poder adquisitivo de la gente, o sea que para nosotros nos están consumiendo nuestras ventas. Estoy de acuerdo en dar marcha atrás con la sesión que discutió y que armó semejante escándalo. El tema del desenganche. Tiene que ratificar el pleno. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. El último ciclo de caída empieza, o de recuperación terminó a finales del 2022. Desde este momento Argentina está en caída libre prácticamente. La educación pública es una de las pocas, no tenemos tantos motivos de orgullo colectivo, firme, fuerte, convencido. La verdad es que la educación pública en la historia argentina es uno de los motivos de orgullo que tenemos. Yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el presidente Milei son totales, lo cual no significa que no pueda tener algunas divergencias y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad que tanto declamamos todos nosotros. ¿Cómo toman las críticas contra Santiago Caputo, presidente? De gente que no entiende nada.